Vespucci escribe en una época y en una sociedad renacentista donde el ideal civilizado de las costumbres lo establecía el cortesano de Baldassare de Castiglioni, que execraba el comportamiento salvaje. Montaigne va a objetar esta idea de barbarie. Fundador de la antropología moderna y de la interculturalidad, escribe Montaigne en Les Cannibales, a propósito de la antropofagia: llamamos barbarie lo que no forma parte de nuestras costumbres. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Tenía razón. Vespucci lo reitera cuando comenta que los brasileños se maravillaban de que los europeos que mataban a sus enemigos no se los comían después. Era un desperdicio. Mas, aparte de alimentar las fantasías sobre el mundus novus, es preciso reconocerle a Américo el mérito intelectual de haber descubierto que se trataba de un mundo nuevo. Fue el florentino quien, de vuelta de su cuarto viaje, si lo hubo, porque todo es discutible en estos temas, en una carta que dirige a Lorenzo de Médicis, impresa en 1504, anuncia que acaba de descubrir un cuarto continente. Llegamos a una tierra nueva, que encontramos ser tierra firme. Llegué a la parte de las antípodas, que por mi navegación es la cuarta parte del mundo. Conocimos que aquella tierra no era isla, sino continente. Y esto es lo que diferencia la apreciación de Vespucci, incluso de la de Colón y de otros viajeros que llegaron antes que él. Es cierto que el primero que utilizó el nombre de Mundus Novo fue Pedro Mártir de Anglería, en una carta al cardenal Eforza en 1493. Pero fue Vespuccio quien le dio el sentido de cuarta parte de la tierra, es decir, un nuevo continente. Y fueron los canónigos de Saint-Die, en Lorena, más la buena fortuna del florentino, los que inmortalizaron su nombre sobre una geografía que desde entonces abarca todo el planeta. En realidad, los descubridores no descubrieron América, descubrieron el mundo. En ese momento se completó esa imagen. En 1507, los monjes estaban preparando una nueva edición de la geografía de Ptolomeo, cuando llegó al monasterio un clérigo que venía de Friburgo, de oficio cartógrafo, Martín Waldseemüller. Al mismo tiempo, cayó en manos del duque Renato II un ejemplo de la Carta de Américo a Soderini, con un mapa en el que estaban dibujadas las regiones descubiertas. Fascinado por el relato, mandó a los monjes a abandonar a Ptolomeo para dedicarse de lleno a la impresión y traducción en latín de la carta. A Waldseemüller se le encargó confeccionar un mapa en que figurara el Nuevo Mundo. Era una geografía inédita, que anunciaba al mundo el conocimiento de otro continente. Al finalizar el texto se leía: ahora que otra cuarta parte ha sido descubierta por Américo Vespucios, no veo razón para que no la llamemos América, es decir, tierra de Americus. Si observamos la cultura europea, el descubrimiento de América tuvo poca incidencia en el arte y en la literatura. En el arte, apenas unas referencias a la naturaleza americana, como el árbol bajo el cual se sienta Adán en el jardín de las delicias del Bosco. Es un ágave, es decir, una especie que no existía en Europa. El Bosco, sin lugar a dudas, vio las plantas que trajeron los navegantes y las introdujo en sus cuadros para crear un efecto de desambientación, de dépaysement, como dicen los franceses, ¿no es cierto?, en una palabra muy expresiva. También se encuentran en los cuadros algunos papagayos
y monos del Nuevo Mundo que aparecen con sus colas enroscadas, derrocando por aquí y por allá marcos y cenefas en páginas clásicas y barrocas. Curiosamente, la diferencia entre los monos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo es que los monos del Nuevo Mundo pueden enroscar la cola y pueden sujetarse con la cola desde los árboles. Pero enroscar la cola era un efecto importante en la plástica barroca. Y es por eso que prácticamente esos monos van a ser introducidos en muchas decoraciones barrocas, justamente por esa movilidad de su cola. Bien. En literatura, aparte de las crónicas, apenas 3 obras mayores se inspiran en el Nuevo Mundo. La Utopía de Tomás Moro, Los Caníbales de Montaigne y La Tempestad de Shakespeare. Es posible que, por escaso que sea el interés, fueron sobre todo las cartas de Vespucci las que lo desportaron. En el título de su obra, Moro habla de una nova insulas utopía y cuenta que tuvo información de estas islas en Amberes cuando encuentra a Rafael Hilo de Tay, hombre de buena reputación y de fortuna, que había renunciado a todo para viajar con Vespucci por el mundo. La idea de utopía se extendió, vinculada a América, más de lo que se ha escrito. En ningún texto que yo conozca, por ejemplo, figura el artista que ejecutó el mapa de Tenochtitlán, que ilustra las cartas de Cortés. Yo lo descubrí por azar. Investigando en Alemania sobre Durero, lo encontré entre sus dibujos originales y figuraba junto a 2 planos de la utopía. Es decir, él ya había asociado la utopía a esta imagen de una ciudad que, como en esa época, ninguna representación de ciudad tenía un auténtico valor topográfico. Eran todas ciudades imaginadas. En la historia de la representación de América y del hombre americano, podemos distinguir diferentes fases, distintos períodos. Corresponden a diversas imágenes que, a su vez, son el producto de cambios fundamentales de la manera de ver el mundo de las inteligencias europeas. A ello me he referido largamente en un libro cuyo título no puede ser más explícito, América Imaginaria. La imagen de los descubrimientos es una visión fantasiosa. Las crónicas de viaje recorren asombradas esa terra ultra incógnita. De las antípodas se podía decir todo, pero lo que no se podía era contradecir la Biblia. Las crónicas tuvieron que adaptarse a la Biblia para que los cronistas no terminaran en la hoguera. En la historia, en esta primera etapa del imaginario americano, esta primera etapa la he denominado clásica y fantástica. Clásica porque el hombre americano es representado con los más puros cánones de la anatomía clásica que imponía entonces la estética renacentista. Y fantástica por lo ya dicho. Sigue una segunda etapa en el siglo XVII, que es la imagen exótica. Ella nace del barroco y la labor de los artistas holandeses que acompañan al príncipe Mori von Nassau en la aventura brasileña que le encomienda a la Compañía de Indias Occidentales holandesa. Entre sus dibujos sí encontramos tipos reconocibles por sus características étnicas, auténticos retratos. Se sabe que Levi-Strauss, cuando comenzó a convertirse en antropólogo y estaba en Brasil, estos dibujos le sirvieron para crear modelos de pose para los indígenas. Y son reconocibles las figuras, las fotos de Levi-Strauss si los comparamos con estos dibujos. Las etapas de la representación corresponden bastante bien al cambio de los estilos. Con el neoclasicismo surge un nuevo discurso gráfico. Tienen que ilustrar conceptos emergentes, la libertad, la justicia, la civilización. Sus imágenes, tanto plásticas como literarias, son paradigmáticas, metáforas ejemplares. Exaltan formas de vida y de comportamiento. El triunfo de la Revolución Francesa y la caída del antiguo régimen hacen pensar en un modelo político diferente. Se piensa en la democracia, se vuelve a la democracia, pero tras
un discurso filosófico centrado en el hombre. En el primer plano de este discurso